Nunca pensé que el dinero, el poder y la traición llegarían a cruzarse de esta forma en mi vida, y mucho menos mientras sostenía un volante con las manos. Me llamo Julián Ferrer, tengo 31 años, vengo de una familia caída, de esas que alguna vez tuvieron apellido y hoy solo tienen recuerdos incómodos. Y en ese momento de mi vida, mi situación era simple y humillante, era un conductor privado. El tipo invisible. El que abre la puerta. El que escucha, pero no existe. Conducía un Mercedes negro, impecable, con asientos de cuero que jamás serían míos. El chofer de la familia Lagos, uno de los clanes empresariales más poderosos de la ciudad. Construcción, energía, contratos públicos, dinero que no se ensucia las manos. Esa noche había un evento privado. Hotel 5 estrellas. Alfombra roja. Trajes hechos a medida. Perfumes que costaban más que mi salario mensual. Yo estaba afuera, de pie, con el traje de chofer perfectamente planchado y la espalda recta. La humillación, cuando es cotidiana, se vuelve silenciosa. Oye, conductor, dijo una mujer sin mirarme, no estaciones tan cerca. No quiero que el auto huela a calle. Sonreí. Bajé la cabeza. Eso era sobrevivir. Dentro del salón, las risas explotaban como copas caras. Yo veía todo desde el vidrio polarizado, socios, herederos, políticos, todos creyéndose intocables. Y entonces apareció Valeria Lagos. Alta. Elegante. Hija menor del patriarca. La mujer que, sin saberlo, había sido parte de mi vida mucho antes de que me llamara conductor. ¿Este es el nuevo chofer?, preguntó con desdén. Pensé que mi padre exigía estándares más altos. Uno de los ejecutivos se rió. Mientras sepa manejar y no hablar, sirve. No respondí. Nunca lo hacía. Pero por dentro, algo se apretó. Valeria se acercó un poco más, me observó como si fuera un objeto mal colocado. Recuerda algo, me dijo en voz baja, personas como tú existen para llevarnos, no para sentarse con nosotros. Asentí. Ella entró al evento sin mirar atrás. Lo que nadie ahí sabía era que yo no estaba escuchando música en los audífonos mientras esperaba. Estaba escuchando una llamada encriptada. Señor Ferrer, dijo la voz al otro lado, el consejo aceptó su propuesta. La transferencia se ejecuta esta medianoche. Legalmente, usted se convierte hoy en el accionista mayoritario. Miré el edificio. Las luces. Las risas. La familia Lagos celebrando un poder que ya no les pertenecía del todo. Perfecto, respondí con calma. Que no se filtre nada. Aún no. Colgué. Me acomodé los guantes. En ese momento entendí algo con absoluta claridad. La gente que más te humilla suele hacerlo desde el piso equivocado. Valeria salió minutos después, molesta. Conductor, nos vamos. Y maneja con cuidado. Este auto no es tuyo. Abrí la puerta. Por supuesto, dije. Nada de lo que valga la pena suele parecerlo, al principio. Ella frunció el ceño, confundida. Subió al auto. Mientras encendía el motor, miré mi reflejo en el retrovisor. No vi a un chofer. Vi al hombre que, en silencio, acababa de comprar el tablero completo. Y ahí entendí que nada volvería a ser igual. Esa noche, mientras conducía por la avenida iluminada, entendí algo que los poderosos jamás aprenden. El verdadero lujo es saber algo que los demás ignoran. Valeria hablaba por teléfono en el asiento trasero. Su voz era fría, segura, arrogante. No, papá no tiene de qué preocuparse. El trato con el fondo extranjero está cerrado. Nadie puede tocarnos ahora. Sonreí por dentro. El fondo extranjero era mío. O mejor dicho, yo era quien tomaba las decisiones finales. El Mercedes se detuvo frente a la mansión Lagos. Rejas altas. Seguridad privada. Jardines que parecían una postal falsa de felicidad. Bajé primero, abrí la puerta como siempre. Mañana quiero el auto listo a las 7, ordenó Valeria. Tengo una reunión importante. Ah, y dile al mayordomo que revise tus zapatos. Están rayados. Miré mis zapatos. Estaban impecables. Claro, señorita Lagos. Ella se fue sin despedirse. Yo me quedé un segundo más, mirando la casa que alguna vez mi familia visitó como invitada, décadas atrás, antes de la caída. Porque ese era el detalle que nadie conocía. Los Ferrer no siempre fueron pobres. Solo fuimos traicionados primero. Esa misma madrugada, mi teléfono vibró.
Todo está listo, dijo la voz. Los documentos confirman su identidad legal. Nadie sospecha. Pero hay un problema. Dímelo. Hubo un silencio tenso. El patriarca Lagos sabe que alguien se está moviendo en las sombras. Ha ordenado investigar. Y hay una persona que podría reconocerlo a usted. Cerré los ojos. ¿Quién? Héctor Lagos. El hijo mayor. Mi mandíbula se tensó. Héctor no solo era peligroso, era inteligente. Y, peor aún, había visto mi rostro años atrás, en circunstancias que prefería olvidar. Colgué sin decir nada más. A la mañana siguiente, el ambiente era distinto. No había música en la mansión. No había risas. Héctor estaba de pie junto al auto. Traje oscuro. Mirada afilada. Me observó como si intentara recordar un sueño borroso. Tú, dijo. ¿Desde cuándo trabajas aquí? 2 años, señor, respondí sin titubear. Mírame. ¿Lo hice? Sus ojos se entrecerraron. Curioso, tienes la postura de alguien que no debería estar conduciendo. Valeria apareció detrás de él. ¿Otra vez interrogando empleados? Se burló. Es solo un chofer, Héctor. No exageres. Él no me quitó la mirada. Sube, ordenó. Hoy conducirás para mí. Sentí algo raro en el pecho. No miedo. Expectativa. Durante el trayecto, Héctor rompió el silencio. Dime algo, conductor, dijo. Si tuvieras dinero, poder, ¿qué harías? Pensé en mi padre firmando documentos sin saber que lo estaban arruinando. Pensé en el apellido Ferrer desapareciendo de los registros empresariales. Compraría silencio, respondí. Y paciencia. Héctor sonrió, por primera vez. Interesante respuesta. Llegamos a un edificio corporativo. Lagos Holdings. El corazón del imperio. Antes de bajar, Héctor se inclinó hacia adelante. Escúchame bien, susurró. Hay gente intentando jugar en las grandes ligas sin invitación. Y cuando los encontremos, los aplastaremos. Asentí. Mientras él entraba al edificio, mi teléfono vibró otra vez. Un mensaje. Un solo archivo adjunto. Confirmado. Usted es ahora el principal acreedor de la deuda secreta de Lagos Holdings. Levanté la vista hacia el logo gigante del edificio. Respiré hondo. Ellos creían que estaban cazando a un enemigo invisible. No sabían que ya viajaban con él todos los días. Y fue en ese instante cuando tomé una decisión peligrosa. No iba a destruirlos rápido. Iba a dejar que me invitaran a la mesa. Sin saber quién era realmente. Porque el verdadero castigo no es perderlo todo. Es perderlo creyendo que aún tienes el control. Y ahí entendí, otra vez, que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. El poder no siempre entra haciendo ruido. A veces se sienta en silencio, y observa. Durante los días siguientes, mi rutina no cambió. Seguía llegando antes del amanecer. Seguía abriendo puertas. Seguía siendo el conductor. Pero ahora sabía algo que me quemaba por dentro. Cada kilómetro que recorría, cada reunión a la que los llevaba, acercaba un poco más su caída. Lagos Holdings estaba nerviosa. Se notaba en los gestos, en las llamadas susurradas, en las órdenes contradictorias. Una tarde, mientras esperaba en el estacionamiento subterráneo, escuché una discusión dentro del auto. No había bajado del todo el vidrio. Ese acreedor apareció de la nada, decía el patriarca, Ramón Lagos, con voz cansada pero autoritaria. Nadie sabe quién es. Ni de dónde salió. No existe un fondo así, respondió Héctor. Es una estructura fantasma. Alguien la diseñó para no ser rastreado. Valeria bufó. Siempre exageran. Seguro es alguien buscando atención. Nadie puede tocarnos. Ahí estaba otra vez. La arrogancia. El punto ciego. Esa noche, recibí una invitación inesperada. Cena privada. Salón Esmeralda. Solo socios estratégicos. No estaba dirigida a mí, claro. Pero mi nombre aparecía en copia, como chofer asignado. Sonreí. Ese era el primer error real. El Salón Esmeralda era un espacio al que solo entraban los nombres correctos. Mármol italiano. Vinos imposibles de pronunciar. Relojes que valían más que edificios enteros. Yo estaba de pie detrás de Valeria, como siempre.
¿De verdad tenemos que traer al chofer? Susurró ella a Héctor. Me incomoda. Déjalo, respondió él. Prefiero tenerlo cerca. Me miró de reojo. Demasiado atento. Durante la cena, apareció el tema que todos evitaban. El acreedor mayoritario exige una reunión, dijo uno de los abogados. Quiere renegociar la deuda, en persona. Silencio. Ramón Lagos apretó la copa. ¿Cuándo? Mañana. A las 10. Y hay una condición. ¿Cuál? Quiere que sea en esta misma sala. Y que esté presente toda la familia. Valeria rió con nerviosismo. Qué teatral. Yo bajé la mirada para ocultar mi expresión. Héctor habló con calma. ¿Y el nombre? El abogado tragó saliva. El representante legal figura como J. Ferrer. El aire cambió. Ramón frunció el ceño. Ferrer, murmuró. Hace años que no escucho ese apellido. Sentí como Héctor giraba lentamente la cabeza hacia mí. ¿Qué pasa? Preguntó Valeria. ¿Por qué todos se pusieron tensos? Héctor no respondió. Solo me observó. Como si, por primera vez, las piezas comenzaran a encajar. Después de la cena, cuando los llevé de regreso, Héctor se quedó atrás. No subió al auto. Tú, me llamó. Julián, ¿verdad? Asentí. Dime algo, dijo acercándose. ¿Alguna vez has oído el apellido Ferrer? Lo miré a los ojos. Por primera vez, no bajé la mirada. Algunos nombres no se olvidan, respondí. Solo esperan el momento correcto para volver. Héctor se quedó inmóvil. Su respiración cambió. Vete, ordenó finalmente. Mañana hablaremos. Arranqué el auto con las manos firmes. El corazón acelerado. Porque mañana, por primera vez, no iba a entrar a ese salón como chofer. Iba a entrar como algo mucho más peligroso. Y ahí entendí que el juego acababa de subir de nivel. Y que ya no había marcha atrás. Dormí poco esa noche. No por miedo, sino por anticipación. A las 6 de la mañana ya estaba despierto, observando la ciudad desde el ventanal de mi apartamento modesto. El mismo de siempre. Paredes blancas. Muebles funcionales. Nada que gritar a poder. Porque el verdadero poder no grita. Se presenta cuando menos lo esperan. A las 8 recibí el mensaje que confirmaba que no había vuelta atrás. Identidad verificada. Documentos listos. Consejo alineado. Respondí con una sola palabra. Perfecto. Llegué al hotel una hora antes de lo habitual. El salón Esmeralda estaba cerrado, custodiado por seguridad privada. Nadie entraba sin autorización expresa. ¿Qué haces aquí tan temprano? Preguntó Valeria al verme. Hoy no necesito chofer. Esto es una reunión seria. La miré con calma. Estoy donde debo estar. Ella frunció el ceño. No me hables así. Recuerda tu lugar. Sonreí apenas. Ese comentario iba a envejecer mal. A las 10 en punto, el abogado principal anunció. El representante del acreedor ha llegado. Las puertas se abrieron. Y por primera vez, no caminé detrás de ellos. Avancé al frente. El sonido de mis pasos sobre el mármol fue lo único que se escuchó. Valeria fue la primera en reaccionar. ¿Qué es esto? Dijo, molesta. ¿Quién le dio permiso a este conductor para entrar? Ramón Lagos se levantó lentamente. Su rostro perdió color. No, susurró. No puede ser. Héctor no habló. Solo me miró como quien confirma una sospecha que no quería tener. Me detuve frente a la mesa. Saqué los documentos. Los coloqué con cuidado. Buenos días, dije. Mi nombre es Julián Ferrer. Y desde hoy, soy su principal acreedor. Silencio absoluto. Valeria rió nerviosa. Esto es una broma de mal gusto. El abogado aclaró la garganta. No lo es. Los documentos son auténticos. El señor Ferrer controla el 52% de la deuda estructural de Lagos Holdings. Ramón se dejó caer en la silla. Ferrer, repitió. Tu padre. Mi padre fue arruinado por esta familia, interrumpí. Con contratos falsos. Firmas manipuladas. Y una traición que ustedes llamaron reorganización.
Héctor apretó los puños. Así que todo este tiempo. Los llevé a sus reuniones. Escuché sus planes. Vi sus errores, respondí. Y ustedes, nunca me vieron. Valeria se levantó bruscamente. Esto es extorsión. No, dije con calma. Esto es contabilidad. Deslicé un documento hacia el centro. Tienen 30 días para renegociar. O ejecuto la deuda. Ramón levantó la vista. ¿Qué quieres? Lo miré fijamente. Un asiento en el consejo. Acceso total a los libros. Y algo más. Héctor habló por fin. ¿Qué más? Respeto, dije. No porque lo necesite. Sino porque ustedes nunca supieron darlo. El silencio volvió a caer. Pero entonces ocurrió algo que no esperaba. Uno de los abogados se levantó, nervioso. Hay un detalle, dijo. Una cláusula antigua, firmada hace 20 años. Me miró. Usted no solo es acreedor, señor Ferrer. Según estos documentos. Usted también es heredero indirecto de una de las subsidiarias originales de Lagos Holdings. Sentí un golpe seco en el pecho. ¿Cómo dice? Héctor abrió los ojos. Eso es imposible. El abogado tragó saliva. No lo es. La empresa que su familia absorbió. Nunca dejó de pertenecer legalmente a los Ferrer. El aire se volvió pesado. Ramón bajó la cabeza. Así que, el imperio, murmuró. Siempre fue. No terminé la frase. No hacía falta. Pero antes de que pudiera procesarlo todo, mi teléfono vibró. Un mensaje nuevo. De un número desconocido. Si crees que ya ganaste, estás equivocado. Tu madre no murió por casualidad. Levanté la vista lentamente. Alguien más estaba jugando. Alguien que conocía mi pasado. Y estaba dispuesto a destruir el futuro que apenas comenzaba. Y ahí entendí que mi venganza silenciosa acababa de convertirse en una guerra mucho más oscura. El poder cambia el aire de una habitación. Pero el pasado cambia la sangre. No dije nada sobre el mensaje. No todavía. Guardé el teléfono en el bolsillo con la misma calma con la que alguien guarda un arma cargada. Si levantaba la mirada demasiado rápido, Héctor lo notaría. Y no podía permitirme mostrar grietas. La reunión se suspende, ordenó Ramón Lagos, intentando recuperar autoridad. Esto requiere revisión. No, respondí con suavidad. Esto requiere decisiones. Me senté por primera vez en la mesa. No pedí permiso. Valeria me miró como si hubiera visto un fantasma usando su ropa favorita. ¿De verdad crees que perteneces aquí? Escupió. Puedes tener papeles, pero no tienes nuestro mundo. La miré con una calma que la enfureció más. Tu mundo se sostiene con deudas, apariencias y miedo, dije. Yo solo vine a encender la luz. Héctor intervino, frío. Si aceptamos tus condiciones, ¿qué sigue? Sonreí apenas. Orden. Transparencia. Y algo de justicia tardía. La palabra justicia hizo que Ramón cerrara los ojos. La reunión terminó sin gritos. Sin acuerdos cerrados. Pero con una certeza incómoda flotando en el aire. Ya no podían ignorarme. Horas después, recibí una llamada. Tenemos que vernos, dijo la voz. En privado. Entonces ya empezó. ¿Qué cosa? Lucía bajó la voz. La segunda traición. Me explicó lo que nadie se atrevió a decir en su momento. Mi madre no murió en un accidente. Murió investigando. Había encontrado pruebas de un desvío de fondos que involucraba no solo a los Lagos, sino a otro clan mucho más poderoso. Los Rivas, susurró Lucía. Viejo dinero. Política. Sangre. Sentí un frío lento recorrerme la espalda. ¿Por qué ahora? Porque volviste a mover el apellido Ferrer, respondió. Y eso despierta fantasmas que preferían seguir enterrados. Cuando regresé a mi apartamento, alguien me estaba esperando. Un hombre elegante. Canas perfectas. Sonrisa ensayada. Julián Ferrer, dijo. Soy Esteban Rivas. El aire se me quedó corto. Vengo a ofrecerte una alianza, continuó. Porque cuando uno asciende demasiado rápido, suele necesitar protección. Lo miré fijamente. ¿Y si no quiero protección?
Esteban sonrió con paciencia. Entonces necesitarás un ataúd elegante. Se acercó a la puerta. Piénsalo. Los lagos ya están cayendo. Pero nosotros, decidimos quién vive para contarlo. La puerta se cerró tras él. Me quedé solo, con la ciudad iluminada frente a mí. En ese instante comprendí algo brutal. Yo no había entrado al mundo del poder. El poder había venido a reclamarme. Y la pregunta ya no era si iba a ganar, sino a cuántos iba a arrastrar conmigo antes de hacerlo. Esa noche no dormí. No porque tuviera miedo, sino porque ya no podía permitirme la inocencia. El mensaje de Esteban Rivas seguía resonando en mi cabeza como un eco venenoso: protección o ataúd. Los hombres que hablan así no amenazan. Informan. A la mañana siguiente, los titulares económicos estallaron. Lagos Holdings enfrenta posible reestructuración por deudas ocultas. Accionista anónimo sacude el mercado. El apellido Ferrer aún no aparecía. Pero el temblor ya se sentía. Entré a Lagos Holdings no por la puerta de servicio, sino por la principal. Traje oscuro. Sin chofer. Sin prisa. Las miradas se clavaron en mí como agujas. Valeria estaba esperando junto a los ascensores. «¿Crees que esto te hace intocable?», dijo. «Pero no entiendes cómo funciona nuestra gente». «Ya lo entendí», respondí. «Funcionan hasta que alguien deja de tenerles miedo». Subimos juntos. Silencio tenso. En la sala del consejo, Héctor ya estaba ahí. ¿Solo? Los Rivas se movieron, dijo sin rodeos. Recibimos llamadas. Presión política. Bancos congelando líneas de crédito. Lo sé, respondí. Ya me ofrecieron un trato. Héctor me observó con interés. ¿Y lo aceptarás? Pensé en mi madre. En mi padre. En el mensaje anónimo. No me gusta deber favores, dije. Prefiero que me teman. Héctor sonrió por primera vez con algo parecido a respeto. Entonces somos dos. Pero esa alianza tácita duró poco. Las puertas se abrieron de golpe. Ramón Lagos entró acompañado de un hombre que no conocía. Joven. Traje caro. Sonrisa peligrosa. Permítanme presentarles, dijo Ramón, a Tomás Rivas. Mi estómago se tensó. Tomás me miró con curiosidad. Así que tú eres el conductor que se convirtió en dueño, dijo. Qué historia tan inspiradora. Y tú eres el heredero que se esconde detrás del apellido, respondí. Qué conveniente. Valeria intervino, nerviosa. Estamos todos del mismo lado, ¿no? Tomás rió suavemente. No, Valeria. Nunca lo estamos. Se giró hacia mí. Mi familia quiere una cosa simple, Julián. Que vendas tu posición. Te pagaremos bien. Muy bien. ¿Y si no? Tomás inclinó la cabeza. Entonces empezaremos a revisar muertes antiguas. Accidentes mal cerrados. Como el de tu madre. El silencio fue absoluto. Héctor dio un paso al frente. Eso es una amenaza. Es una advertencia, corrigió Tomás. El poder real no se hereda, se impone. Lo miré fijamente. Entonces dile a tu familia algo de mi parte. Tomás arqueó una ceja. ¿Qué cosa? Que los Ferrer ya perdimos una vez, dije. Y aprendimos exactamente cómo se juega su juego. Tomás sonrió, divertido. Me gustas. Lástima que no vivas mucho. Cuando se fue, la sala quedó en silencio. Valeria me miró con algo nuevo en los ojos, miedo. ¿Qué acabas de hacer? Respiré hondo. Elegir no arrodillarme. Mi teléfono vibró otra vez. Un nuevo mensaje. Primer aviso. Revisa los frenos. Miré por la ventana hacia el estacionamiento. Mi auto estaba abajo. Intacto, por ahora. En ese instante comprendí que la guerra ya no era económica. Era personal. Y que el próximo movimiento no podía ser defensivo. Porque en este mundo, el que espera, muere primero. No bajé al estacionamiento. Ese fue mi primer acto de verdadera inteligencia en semanas. Llamé a seguridad interna y pedí que revisaran todos los vehículos a mi nombre. No expliqué por qué. En ese nivel, las explicaciones son debilidad. 10 minutos después, recibí la confirmación. Señor Ferrer, dijo el jefe de seguridad, con la voz más baja de lo normal.
Encontramos una alteración en el sistema de frenos. Profesional. Limpie. Si hubiera conducido, no estaría contestando este teléfono. Colgué sin responder. No sentí miedo. Sentí claridad. Volví a la sala del consejo. Héctor seguía ahí, de pie, mirando la ciudad desde el ventanal. Intentaron matarme, dije, sin rodeos. No se giró de inmediato. Rivas, respondió. No suelen fallar 2 veces. Entonces no habrá segunda oportunidad. Héctor finalmente me miró. ¿Qué estás pensando? Me acerqué al ventanal, a su lado. Ellos creen que soy reactivo. Que solo respondo. Vamos a demostrarles que también sé anticipar. Saqué una carpeta del maletín. Esto es un mapa completo de las subsidiarias fantasmas de los Rivas. Fundaciones, ONG, holdings en paraísos fiscales. Héctor alzó una ceja. ¿Desde cuándo tienes eso? Desde antes de entrar como chofer, respondí. Mi madre no investigaba por curiosidad. El silencio fue pesado. Si esto sale a la luz, dijo Héctor, no solo caerán ellos. Caerán políticos. Jueces. Medios. Exacto. ¿Y tú con ellos? Lo miré. No esta vez. Héctor sostuvo mi mirada durante unos segundos largos. Mi familia te usó, dijo finalmente. Te humilló. Pero los Rivas, destruyen. Lo sé. Entonces dime algo, Julián, continuó. ¿Esto es venganza o ambición? Pensé en Valeria llamándome conductor. Pensé en mi madre muerta en un archivo mal cerrado. Pensé en el mensaje, revisa los frenos. Es memoria, respondí. Y la memoria cobra intereses. Esa misma noche, acepté la invitación que había estado evitando. Gala Rivas. Evento privado. Autos de lujo alineados como animales dóciles. Vestidos que valían más que mi infancia entera. Entré con traje negro, reloj discreto, espalda recta. Nadie me anunció. No lo necesitaba. Esteban Rivas me vio desde el otro lado del salón. Levantó su copa. Sonrió. Sabía que vendrías, dijo cuando se acercó. Los hombres inteligentes sobreviven. No vine a vender, respondí. Vine a observar. Eso es peligroso. Lo sé. Tomás apareció a su lado. ¿Revisaste los frenos? Preguntó con falsa cortesía. Lo miré directamente. Sí. ¿Tú revisaste los tuyos, financieros? La sonrisa de Tomás se congeló apenas un segundo. Suficiente. La música subió. Las luces se atenuaron. Pantallas gigantes se encendieron para un homenaje empresarial. Y entonces ocurrió. Los nombres comenzaron a aparecer. Fundaciones. Transferencias. Cuentas cruzadas. Un murmullo recorrió el salón. Esteban frunció el ceño. ¿Qué es esto? Memoria, respondí en voz baja. La mía, y la de mi madre. Las pantallas siguieron mostrando cifras. Fechas. Firmas. El caos aún no había estallado. Pero ya no podía detenerse. Me giré para irme. Julián, dijo Esteban, con voz dura. Acabas de firmar tu sentencia. Lo miré por última vez. No, respondí. Acabo de elegir cómo empieza la suya. Mientras salía del salón, supe que había cruzado un punto irreversible. Y ahí entendí algo aterrador y fascinante a la vez. Ya no estaba escapando del poder. Lo estaba desafiando de frente. La gala no terminó en aplausos. Terminó en susurros desesperados, llamadas frenéticas y copas abandonadas a medio beber. Yo ya estaba en el ascensor cuando los primeros invitados empezaron a entender que aquello no era un error técnico. Era una exposición. El teléfono vibró sin parar. Bancos. Abogados. Números ocultos tras nombres respetables. Nadie dejaba mensajes. Cuando el poder se asusta, no quiere pruebas de su pánico. Al llegar a la calle, un auto negro se detuvo frente a mí. Chofer, traje impecable, mirada neutra. El señor Rivas solicita su presencia inmediata. Sonreí con cansancio. Dile que hoy no estoy disponible. El chofer dudó. Eso me dijo todo. Subí a mi propio vehículo, uno distinto, blindado, discreto, y me perdí entre el tráfico nocturno. A la mañana siguiente, el mundo había cambiado de tono.
Filtraciones sacuden a conglomerado financiero. Investigaciones abiertas por evasión y lavado. Los Rivas no aparecían en los titulares. Todavía no. Pero sus sombras sí. Entré a Lagos Holdings y encontré a Valeria esperándome en mi antigua zona, donde solía estar el chofer. Esto se salió de control, dijo, con la voz quebrada. Mi padre no duerme. Héctor no contesta llamadas. Los bancos están congelando cuentas. No se salió de control, respondí. Por primera vez, alguien lo tiene. Valeria me miró como si yo fuera otro hombre. ¿Siempre fuiste así? Pensé en la respuesta correcta. Elegí la honesta. Siempre fui invisible. Eso te da tiempo para aprender. Ella bajó la mirada. Los Rivas no perdonan. Tampoco olvidan, dije. Y ese es su problema. Horas después, Héctor apareció en mi oficina improvisada. Cerró la puerta con llave. Tenemos un traidor, dijo. Alguien del consejo filtró información adicional, directamente a los Rivas. ¿Nombre? Aún no, respondió. Pero hay algo peor. Me lanzó una carpeta. Hay una investigación paralela sobre ti. Quieren vincularte directamente con la filtración. Convertirte en el chivo expiatorio. Leí los documentos con calma. Clásico, murmuré. Cuando no pueden aplastarte, te aíslan. Héctor apoyó las manos en el escritorio. Si caes tú, caemos nosotros. Lo miré. ¿Eso es miedo o lealtad? Héctor dudó. Un segundo de más. Es supervivencia, admitió. Asentí. Entonces escucha con atención, dije. Voy a desaparecer. ¿Qué? Solo de la superficie, aclaré. Ellos necesitan creer que me estoy escondiendo. Mientras tanto, tú te quedarás aquí. Mantén a tu familia ocupada. Asustada, si es necesario. Héctor frunció el ceño. ¿Y tú? Me levanté. Yo voy a hablar con alguien que los Rivas no controlan. Esa noche, en un aeropuerto privado, subí a un jet sin logotipos. Destino, Seúl. Porque el poder no es solo dinero. Es influencia internacional. Mientras el avión despegaba, recibí un último mensaje de un número desconocido. Si cruzas esta línea, no habrá regreso. Miré la ciudad hacerse pequeña bajo las nubes. Respondí con una sola frase. Nunca planeé volver. Y ahí entendí que mi ascenso ya no era silencioso. Era global. Seúl no duerme. Respira. Luces infinitas, rascacielos como cuchillas y una sensación constante de que todo se mueve, incluso cuando estás quieto. Ahí es donde el dinero no presume, se organiza. El jet aterrizó sin aplausos, sin recibimientos. Solo un hombre esperando. Traje gris. Pin discreto en la solapa. Señor Ferrer, dijo inclinando apenas la cabeza. Soy Kang Min-jae. El señor Park lo espera. Park Sang-woo. Un nombre que no aparecía en revistas, pero que decidía el destino de empresas enteras. Capital silencioso. Paciencia oriental. Memoria larga. Durante el trayecto, Kang no habló. No hacía falta. El edificio no tenía letrero. Eso ya lo decía todo. Park Sang-woo era más joven de lo que imaginaba. Rostro sereno. Ojos que no parpadeaban de más. He leído sobre usted, dijo en un español impecable. ¿Conductor? ¿Acreedor? Fantasma. He leído sobre usted, respondí. Rey sin corona. Sonrió apenas. Los Rivas están molestos. Eso me tranquiliza. Park caminó hasta la ventana. Mi fondo perdió dinero por culpa de ellos hace años. Manipulación elegante. Legal, en apariencia. Me giré hacia él. Entonces no vine a pedir ayuda. Vine a ofrecer una coincidencia de intereses. Park me observó largo rato. ¿Sabe por qué confío más en los hombres caídos que en los herederos? Preguntó. Porque ya aprendieron a perder. Exacto. Se giró. Le daré cobertura. Capital. Silencio. Pero a cambio, quiero algo. Dígalo. Quiero a los Rivas de rodillas, pero vivos. Quiero que vean quién los derrotó. Asentí. Eso también lo quiero yo. El acuerdo se selló sin brindis. Sin sonrisas. Solo con números. Horas después, mi teléfono volvió a vibrar.
Un mensaje de Valeria. Mi padre tuvo un infarto leve. Héctor dice que esto es culpa tuya. Cerré los ojos. La culpa es un lujo que el poder no puede permitirse. Respondí. Dile que se cuide. Aún no he terminado. Al salir del edificio, Kang me entregó una carpeta. Información adicional, dijo. Los Rivas no solo sabotearon los frenos de su auto. Abrí el archivo. Fotos. Un hospital. Un informe médico antiguo. El nombre de mi madre. Ellos presionaron para que se suspendiera una cirugía, continuó Kang. El accidente solo fue el cierre del proceso. Sentí algo romperse muy adentro. Algo que aún estaba intacto. Gracias, dije con voz firme. Ahora ya no tengo dudas. Esa misma noche, desde una habitación alta sobre la ciudad, envié un solo correo cifrado. Destino, autoridades financieras internacionales. Adjunto, todo. Mientras presionaba enviar, entendí la verdad final. Yo no estaba escalando para sentarme en su mesa. Estaba prendiendo fuego al edificio completo. Y esta vez, no habría extintores suficientes. El fuego no se anuncia. Se propaga. A las 48 horas, el mundo financiero empezó a hablar en un idioma distinto. Riesgo sistémico, investigación transnacional, cooperación urgente. Los Rivas ya no podían esconderse detrás de bufetes caros. Cuando los reguladores de 3 países llaman al mismo tiempo, el apellido deja de ser un escudo. Estaba aún en Seúl cuando recibí la llamada de Héctor. Están entrando en oficinas de los Rivas, dijo, sin rodeos. Computadoras, archivos físicos, servidores. Pero hay un problema. Siempre lo hay. Tomás desapareció. Cerré los ojos un segundo. No huye, dije. Tomás ataca cuando parece acorralado. ¿Y tú dónde estás? Preguntó. Porque aquí, empiezan a señalarte. Sonreí, cansado. Que lo hagan. Un villano visible es mejor que un enemigo invisible. Colgué. Esa noche, Park Sang-woo me invitó a una cena mínima. 2 personas. Mesa pequeña. Nada de lujo. Cuando el caos comienza, dijo, los impulsivos cometen errores. Los pacientes, cosechan. Tomás no es impulsivo, respondí. Es orgulloso. Park asintió. Entonces intentará humillarlo públicamente. No tardó en ocurrir. Al día siguiente, un vídeo apareció en redes financieras privadas. Filtrado. Editado con cuidado. Yo. Imágenes mías entrando a Lagos Holdings como chofer. Subtítulos sugerentes. Narrativa clara, el oportunista resentido. El mensaje era simple. Destruir mi legitimidad. Mi teléfono explotó. Esto es una guerra mediática. Gritó Valeria cuando contesté. Están diciendo que manipulaste a mi familia desde abajo. Que fingiste ser pobre. ¿Y eso te sorprende? Respondí. Te están convirtiendo en un monstruo. Siempre lo hacen cuando alguien rompe el guión. Colgué antes de que dijera algo que no pudiera desoír. Esa misma tarde, recibí la visita que sabía inevitable. Tomás Rivas. Entró a la sala privada del hotel como si aún le perteneciera el mundo. Traje oscuro. Sonrisa tensa. Te moviste rápido, dijo. Demasiado. Aprendí de los mejores. Tomás apoyó las manos en la mesa. Esto termina hoy, Julián. O te hundes conmigo, o te apartas. No vine hasta aquí para apartarme. Sus ojos se endurecieron. Entonces escucharás esto con atención. Tenemos a alguien que te importa. El aire se congeló. ¿A quién? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Tomás sonrió. Lucía Montalvo. Tu vieja aliada. Tan leal, tan expuesta. Sentí la rabia subir, pero no la dejé salir. Si le haces daño, dije, no quedará nada de tu familia. Tomás se inclinó hacia mí. Ya no queda mucho, Ferrer. La diferencia es que yo elijo quién cae primero. Se levantó para irse. Tienes 24 horas, añadió. Desaparece, o perderás algo más que tu apellido. Cuando se fue, Park me observó desde la esquina. Ahora entiende, dijo, por qué quería a los Rivas vivos. Asentí lentamente. Sí, respondí. Porque aún me deben algo. Miré la ciudad desde lo alto.
La calma antes de la tormenta. Y ahí tomé la decisión más peligrosa de todas. No iba a salvarme solo. Iba a arrastrarlos conmigo. Pero a mi manera. Porque cuando te quitan todo, lo único que queda es elegir cómo termina la historia. 24 horas. Eso fue lo que Tomás Rivas creyó que me había concedido. Como si el tiempo todavía respondiera a su apellido. No llamé a Lucía. No a través de líneas que podían estar intervenidas. En su lugar, envié una sola señal, un correo vacío, sin asunto, desde una cuenta que solo ella y yo conocíamos desde la caída de mi padre. 5 minutos después, recibí la respuesta. Un punto. Nada más. Seguía viva. Y entendía el mensaje. Park Sang-woo observaba mis movimientos con atención quirúrgica. No va a negociar, dijo. Tomás quiere cerrar esto con sangre. Es la forma occidental de demostrar control. Entonces vamos a hablarle en un idioma que entienda, respondí. Pérdida irreversible. Activé el siguiente paso. No fue un ataque frontal. Fue una retirada estratégica. Vendí posiciones visibles. Cancelé reuniones. Dejé que los medios filtraran la idea correcta. Julián Ferrer se está desmoronando. Tomás mordió el anzuelo. A las 12 horas, los Rivas movieron su pieza más importante. Trasladaron a Lucía. Nuevo lugar. Nueva seguridad. Más arrogancia. Ahí está su error, murmuró Park cuando le mostré el informe. Creen que aún juegan solos. No estaban solos. Porque mientras Tomás se concentraba en mí, Héctor Lagos ejecutaba su propio movimiento. Encontré al traidor, me dijo por una línea segura. Consejo financiero. Pagado por los Rivas desde hace años. ¿Nombre? No importa, respondió. Ya habló. La información que obtuvimos fue suficiente para algo mucho más peligroso que un rescate. Un intercambio de poder. Esa noche, acepté la invitación que Tomás no esperaba que aceptara. Lugar, una residencia privada. Lujo obsceno. Seguridad excesiva y confiada. Tomás me recibió con una sonrisa satisfecha. Sabía que vendrías, dijo. Los hombres solos siempre lo hacen. No estoy solo, respondí. Él rió. Mírate. No tienes ejército. No tienes apellido. Solo resentimiento. Me acerqué a la mesa. Tengo memoria, dije. Y tengo pruebas. Le mostré la tablet. Vídeos. Registros médicos. Órdenes firmadas. La sonrisa de Tomás se quebró apenas 1 milímetro. Eso no te devolverá a tu madre, escupió. No, respondí. Pero te quitará algo que tú sí amas. ¿Qué cosa? Levanté la vista. El control de la narrativa. Las luces de la sala se encendieron de golpe. Periodistas. Abogados internacionales. Observadores financieros. Tomás retrocedió un paso. ¿Qué es esto? Transparencia, dije. La forma más cruel de castigo. Los teléfonos comenzaron a sonar al mismo tiempo. Uno tras otro. El caos perfecto. Tomás me miró con odio puro. Lucía, gruñó. ¿Dónde está? Sonreí por primera vez sin cansancio. A salvo, respondí. Porque tú necesitabas que yo viniera. Y yo necesitaba que te quedaras quieto. Cuando salí de esa casa, el mundo ya estaba cambiando de eje. Pero mientras caminaba hacia el auto, un pensamiento incómodo me atravesó la mente. Tomás había perdido. Demasiado fácil. Y en ese instante entendí la verdad que me heló la sangre. Aún no había visto su último movimiento. El poder real no grita cuando cae. Sonríe, y espera. Tomás Rivas desapareció de los titulares esa misma noche. No detenido. No prófugo. Simplemente, ausente. Eso fue lo que me inquietó. Los Rivas comenzaron a ceder terreno de forma ordenada, vendieron activos, entregaron nombres menores, ofrecieron cooperación limitada. Demasiado limpio. Demasiado calculado. Park Sang-woo lo notó antes que yo. No están perdiendo, dijo. Están redistribuyendo el daño. Héctor me llamó desde la ciudad. Mi padre empeoró, dijo. Y Valeria, está hablando demasiado. ¿Con quién? Hubo un silencio incómodo. Con abogados que no son nuestros. Ahí lo entendí.
Tomás no iba a atacarme a mí. Iba a reconstruir la historia usando a alguien que el público pudiera odiar sin remordimiento. Esa misma tarde, el golpe cayó. Valeria Lagos declara que fue manipulada por Julián Ferrer. Eschofer se aprovechó de la familia Lagos para infiltrarse. Fotos. Audios editados. Narrativa perfecta. Valeria llorando frente a cámaras. Valeria diciendo mi nombre como si fuera veneno. Sentí algo distinto esta vez. No rabia. Decepción. Lo hizo, murmuré. Eligió sobrevivir. Héctor llegó a mi oficina horas después. Ojeras profundas. Mandíbula tensa. ¿Ella entregó documentos?, dijo. Algunos reales. Otros, retocados. No la juzgues demasiado rápido, respondí. Creció creyendo que el poder era protección. ¿Y tú?, preguntó. ¿En qué crees ahora? Miré por la ventana. En el precio de la lealtad. Mi teléfono vibró una vez más. Un número que no aparecía desde hacía años. Valeria. No contesté. Dejé que sonara. Minutos después, llegó un mensaje. No tenía opción. Él me prometió que esto terminaría. Cerré los ojos. Tomás había movido su última ficha. Convertirme en el villano perfecto. Y desaparecer como el titiritero invisible. Park me observó con atención. Ahora tiene dos caminos, dijo. Destruirla, o destruirlo usándola. Respiré hondo. No voy a salvar a Valeria, dije. Pero tampoco voy a dejar que sea la última pieza de Tomás. Saqué un archivo nuevo. Uno que no había usado. Esto, dije, es un testamento empresarial antiguo. Firmado por el abuelo Lagos. Y por un Rivas. Park levantó la vista. Eso conecta a ambas familias. No, corregí. Las entierra juntas. Esa noche envié el archivo a un solo destino. Uno que no buscaba culpables. Buscaba símbolos. Mientras observaba las luces de la ciudad, entendí algo con una claridad brutal. Tomás no había perdido. Todavía no. Pero ahora, por primera vez. Ya no estaba eligiendo el tablero. Y la siguiente jugada. No iba a dejar sobrevivientes políticos. El símbolo fue el error. Los sistemas de poder pueden tolerar ladrones, mentirosos e incluso asesinos. Pero no soportan quedar expuestos como un mismo cuerpo corrupto. El archivo que envié no acusaba a una persona. Acusaba a un linaje. A la mañana siguiente, el país despertó con una noticia imposible de ignorar. Documento histórico revela pacto oculto entre las familias Lagos y Rivas. Herencias cruzadas, favores políticos y encubrimientos durante décadas. No había narrativa simple. No había villano único. Solo una verdad incómoda. El poder había sido un club cerrado. Y ahora alguien había dejado la puerta abierta. Valeria desapareció de los medios en cuestión de horas. Protección judicial. Silencio comprado. Ya no servía como rostro. Tomás tampoco apareció. Pero su ausencia ya no era control. Era huida. Héctor me llamó al amanecer. Esto es más grande de lo que imaginé, dijo. Mi apellido está acabado. Los apellidos no se acaban, respondí. Se transforman en advertencias. Hubo un silencio largo. ¿Y tú?, preguntó. ¿Qué pierdes ahora? Miré la ciudad desde lo alto. La misma ciudad que me vio invisible. Y ahora me observaba con atención peligrosa. La última excusa para seguir jugando, dije. Colgué. Park Sang-woo apareció poco después, serio. Ha cruzado el punto del que le hablé, dijo. Ya no es un jugador incómodo. Es un precedente. ¿Eso es bueno o malo? Depende de quien escriba el final. Mi teléfono vibró una vez más. Número desconocido. Mensaje corto. Creíste que me necesitabas para caer. Pero yo solo necesitaba tiempo. Debajo, una ubicación adjunta. Un país sin tratado de extradición. Tomás Rivas seguía libre. Y había algo más en el mensaje, algo implícito. No había terminado conmigo. Solo había cambiado de terreno. Cerré los ojos. Por primera vez desde el inicio, sentí el peso completo de lo que había hecho. Había destruido estructuras. Pero había creado un enemigo sin rostro, sin patria y sin prisa. Park me observó en silencio.
¿Va a perseguirlo? Preguntó. Pensé en mi madre. En el conductor que fui. En el hombre que ahora todos temían, o esperaban ver caer. No, respondí. Voy a hacer algo peor. Abrí un nuevo archivo. Uno que no hablaba de pasado, sino de futuro. Voy a construir algo que él no pueda quemar, dije. Y cuando vuelva a buscarme, no me encontrará solo. Porque ahí entendí la verdad final de este juego. La venganza se agota. Pero el poder bien construido obliga a tus enemigos a vivir a tu sombra. Y la última parte de esta historia no iba a tratar sobre caída. Iba a tratar sobre quién sobrevive cuando el polvo se asienta. El silencio posterior a la caída es más peligroso que la caída misma. Porque ahí se reescribe el mundo. Pasaron meses. Sin titulares. Sin cámaras siguiéndome. Sin llamadas nocturnas cargadas de amenazas. Eso fue lo que más inquietó a todos. Los lagos se disolvieron como estructura de poder. No hubo escándalo final ni arrestos televisados. Solo una lenta y humillante absorción por fondos que no llevaban apellido. Héctor salió del país. No huimos juntos. No éramos aliados, éramos sobrevivientes del mismo incendio. Valeria nunca volvió a buscarme. Los Rivas, oficialmente, reestructuraron. Extraoficialmente, se fragmentaron. Viejos socios los abandonaron. Políticos negaron conocerlos. El apellido siguió existiendo, pero ya no abría puertas. Y yo hice exactamente lo que prometí. No perseguí a Tomás. No respondí a sus provocaciones. No intenté cazar a un fantasma. Construí un fondo nuevo. Sin rostro público. Sin celebridades. Capital silencioso, reglas claras, memoria larga. Invertí en empresas que no necesitaban favores. En talento ignorado. En gente que había sido subestimada como yo. El dinero empezó a fluir sin ruido. El poder, sin arrogancia. Una tarde, mientras observaba la ciudad desde una oficina que aún no llevaba mi nombre, recibí un último mensaje. Número desconocido. Sin amenazas. Veo lo que estás haciendo. Elegiste bien. No respondí. Porque ya no necesitaba hacerlo. Entendí algo que me llevó años a aceptar. Tomás Rivas no quería destruirme. Quería comprobar si yo era como ellos. Y perdió. Porque yo no quería su trono. Quería que dejara de existir. A veces me preguntan, los pocos que se atreven, si me arrepiento. Si valió la pena perder la vida simple que tenía. Pienso en el conductor que abría puertas. En el hombre al que nadie miraba. En la voz que me llamó invisible creyendo que era un insulto. Y siempre respondo lo mismo. Ser invisible me permitió ver todo. Hoy ya no conduzco autos ajenos. No necesito demostrar nada. Mi nombre no aparece donde la gente busca poder. Aparece donde el poder real decide quedarse. Y si algún día Tomás Rivas vuelve a buscarme, no encontrará a un enemigo esperándolo. Encontrará algo peor. Un mundo que ya aprendió. Que los verdaderos dueños nunca levantan la voz. Solo mueven el destino de quienes alguna vez los despreciaron. Ahí fue cuando entendí, por última vez, que nada volvió a ser igual. Y esta vez, no necesitaba venganza para vivir en paz.